cuenta más o menos de los 3 años de que había algo raro porque estaba con los chicos y no me sentía a gusto y con las chicas me sentía mucho más a gusto y mejor con ellas. Pero conforme fui creciendo fue en plan, eres un chico y no es así. Y a los 15 años fue en plan, no sé qué está pasando, no me siento bien con mi cuerpo, no sabía nada ni que existía el mundo sexual. Y luego a los 15 fue cuando dije, está pasando algo raro y no me gusta mi cuerpo. Con mi familia tenía mucho miedo de decirlo, pero realmente me apoyaron y me acogieron mucho. Justo fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando a los 15 años, que dije, aquí algo anda mal. Y se lo dije a mi madre y a mi hermano y se lo tomaron bien. Pensé que mi padre se lo tomaría muy mal y fue el que mejor se lo tomó. Y toda mi demás familia también y mis amigos. Y realmente es como una especie de filtro, porque te das cuenta de quién realmente son tus amigos. Y los compañeros, pues, bueno, burlas y demás, como siempre. Al menos en mi colegio, aunque fuese religioso, pues sí me acogieron y me dieron hasta un cuarto de baño para que no estuviera incómoda ni tampoco incomodar a nadie ni demás. Así que realmente bastante bien. Y los profesores igual. A algunos se le iba un poco a veces y me decía Jorge igual, pero por todo lo demás, bien. Sí recuerdo de una vez que pasó que tenía solo un año de hormonas y fue en plan, estaba pasando con una amiga por el ayuntamiento y había un grupo de chavales de nuestra clase que nos dijeron, travesti, maricón de mierda. Y pues bueno, a mí me daba igual, sí me molestaba un poco, pero me da igual. Mi amiga quería matarlos, pero menos mal que la detuve. Falta por alcanzar el que haya más normalidad, que no sea tanto un tabú o algo de lo que es raro, que no es hablado. Antes la homosexualidad era lo que pasaba y ahora pues, está pasando con la transexualidad, que es como lo nuevo en sí. Realmente esto no es algo raro o algo especial, es algo normal. Cuando naces en sí, sale así. Te sientes chico, te sientes chica, da igual cómo te sientas. Lo único que importa es que seas feliz, puedas vivir tu vida bien y que todo sea genial. Básicamente es eso.